crezca. Em, ok, entonces eso era. Muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias, Andri. Voy a empezar con cada una de las preguntas que estaban citadas en la actividad. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que los labradores cuidan en sus plantas? ¿Cómo sería un labrador negligente? Entonces ahí está la pregunta para el público. Acá me sale una Rompan el pregunta. WhatsApp, rompan el Zoom. ¿Qué es lo que los labradores cuidan en sus plantas? ¿Cómo sería un labrador negligente? Yo creo que más allá de la belleza, como la salud de su planta, que la tierra esté abonada, pues porque creo que ese tipo, cuidar la salud va a reflejar en la belleza de la planta el cuidado. Sí, de acuerdo, también en el fruto. O sea, si uno quiere un fruto más saludable, pues hay que cuidar la planta, hay que quitarle todas las impurezas, bueno, impurezas no, la maleza, las hojas marchitas, Los bichitos, las plagas. los piojitos y eso que les dan, sí. El abono. El abono, claro que sí. Entonces, eso es lo que los labradores cuidan en sus plantas. Pues como lo veo es que el fruto, sea que sea el fruto sea una flor o que el fruto sea algo comestible. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que cuida el labrador. Pau Chacón, tienes la palabra. Una de las cosas que aprendí mientras viví en la mesa es que la gente de ahí del lugar dice, ay, cuidado quien le poda los árboles porque es posible que se los seque, no se los dañen. Nosotros pues que no creemos en algunas cosas o que íbamos pensando, pues que somos como más prácticos, dicen, ay, pero eso, ¿qué tiene que ver a la? Y resulta que es que los árboles, uno va y compra un árbol frutal. Entonces, digamos que lo compra grandecito para que dé fruto rápidamente. Ese es el objetivo. Un naranjo, un mango. Entonces, sí depende mucho de la buena disposición de la persona y de la buena intención de la persona a la hora de podarlo. Hay brazos que no se pueden podar y hay brazos que hay que podarlos para que él se ensanche, para que él se fortalezca, porque los árboles empiezan a crecer sin fundamento, sin orden, a echar para arriba. Y por estar pensando en el crecimiento de sus ramas, la nutrición la usan solamente para crecer y no para dar fruto. Y entonces el árbol nuevo, que se lo venden a uno nuevo, no sé qué, puede dar una sola carga y no volver a dar más. Entonces, esa poda y ese cuidado es importantísimo. Y hay personas que tienen la habilidad de ver cuál es la rama que se puede cortar y cuál no. Entonces, yo creo que Dios, en su sabiduría, entonces sabe cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y sabe, esto aquí, esto necesita aquí, esto aquí necesita, porque no se trata solamente de saber muchas cosas o de, como vi en estos días que puso mi cuñado Sohan, uno puede ser muy diligente en la iglesia y tener muchas cosas y servir en muchas cosas y no sé qué, pero pues espiritualmente otro puede ser el cuento. Entonces, para concluir, sí depende mucho del conocimiento y de la buena intención de las personas. Yo creo que lo mismo pasa con los seres humanos. ¿Para dónde queremos que crezca? ¿En dónde queremos que dé frutos? ¿O que sus frutos sean como reales? Sí pasa que un árbol da frutos como si fueran de icopor, que uno los ve bonitos y va a abrirlos y son malos por dentro. Sí. Son malos por dentro. Sí, eso pasa cuando uno va al mercado. Hay, por ejemplo, el maracuyá, uno lo agarra y cuando lo destapa, un poquito de maracuyá. Mira que esa analogía que haces acerca de la poda, bien interesante,
Y pues en el libro hablan de la viña, ¿no? Pero imagínense que yo estuve, ya antes de darle la palabra a Andrea Reina, estuve este año, estuve en el eje cafetero. Claramente fui a una finquita donde producen el café. Entonces ellos explican que el arbolito de café, la mata de café, tiene una mata, si es una mata de café, tiene pues también su ciclo de vida. Yo no recuerdo claramente, creo que son 3 años. 3 años en que la planta crece, crece y da fruto y no sé qué. Y luego de esos 3 años la cortan y dejan, eso sí, era un ñoquito así de grande. Y luego otra vez vuelve a crecer y vuelve a dar fruto, porque pues cuando ha pasado ese ciclo de vida del árbol, bueno, empezando que empieza a echar ya demasiado para arriba y pues no hay forma de agarrar ese fruto. Y lo segundo es que la calidad de la pepa deja de ser buena. Entonces sí, muy interesante cómo el Señor usa analogías digamos, de cosas terrenales para explicar temas espirituales. Vamos a seguir hablando y le doy la palabra a Andrea Reina. Ay, sí, mira que me gustó mucho lo que dijo Paola, la verdad. Pues digamos que los niños que sea, uf, yo no sé nada de matar, la verdad, pero por lo menos a mi Falabella me regaló una matica sencillita. Me dijo, mira, para que la cuides, que le eches agüita, que no sé qué. Yo al inicio era toda echándole agua, mirando, poniéndola en el sol, o sea, era súper pendiente de la mata. Pasó me dio lo del COVID y me eché a morir y lloré y bueno, y pasó lo que pasó y la mata se me murió. Yo después como al rato yo dije, oye, mi mata, y cuando la vi a mirar, está súper negra, muerta, yo dije, no, Dios mío, o sea, fui muy negligente. Y lo que dice Paola, o sea, digamos que eso es tan básico que era echarle agua, sencillamente era un poquito porque era una mata chiquitica, eso no crecía mucho. Y pues ponerla al sol como media hora nomás, no era más. Y yo decía en las cosas del Señor así, o sea, porque una vez le da pereza, porque no lee la Biblia, algo básico que es eso. Mucho menos yo puedo hacer otras cosas como, no sé, lo que hacen los pastores o ir a Bresca, a lo de los niños, no me veo en eso todavía. Quisiera, bueno, entonces si yo no hago lo básico que es buscar a Dios, leer la Biblia, estar todo el tiempo conectada con ustedes o en la iglesia, entonces muy posiblemente voy a hacer más cosas y no me exijo en lo poco. Entonces esa era como mi apreciación. Digamos que ahí lo que tú dices se podría asemejar a cómo sería un labrador negligente. Digamos que, bueno, Literal. ¿cierto? Sí, porque, pues, ¿cómo sería un labrador negligente? Deja morir su vida, Ujú. su matica, deja morir. Pero entonces, digamos que entendiendo la analogía de que el Señor es nuestro labrador, y ya vamos a verlo en Juan 15, el Señor es el labrador y nosotros los pámpanos, pues el Señor no sería negligente si no nos poda. Entonces, chévere, chévere, digamos, el ejemplo que nos diste, Andrea. Listo, le doy la palabra a Luisa Garzón. Yo iba a contar algo similar. Imagínense que yo no cuido ni de mí misma, no mentiras. Me, me regalaron también un árbol. Dicen que es un bonsai, pero no es un bonsai. Y cuando llegó estaba así lleno de hojas, el árbol más hermoso de todo el planeta, mejor dicho, espectacular. Y me lo dejaron a mí. Y hubo un momento en el que quedó el tronquito solo. O sea, de los juros, yo trataba de echarle el agua como me dijeron, de un- unas vainas que vienen con el arbolito que uno le aplica una vez al mes. Yo lo trataba en serio, yo le intenté cuidarlo bien, pero no, se le cayó todo, o sea, por poco y se cae el árbol también. Y, y yo decía, pero señor, porque de verdad yo sentía como que yo no estaba siendo negligente, pero lo estaba cuidando mal, ¿sí? Entonces, yo intentando ser buena para eso, lo que hice fue ahogarlo, ¿sí? Y pues sí hubo negligencia, claramente, si lo ahogué fue porque lo hice mal, pero entonces, por estar muy pendiente y por tratar de darle y darle más y darle más y darle más, lo que hice fue ahogarlo hasta que se cayeron todas las hojas.
Yo, yo, señor, pero yo qué hago, yo no, dime, o sea, ayúdame con el arbolito y me pareció muy chévere ese proceso porque incluso yo me soñé que le tenía que cambiar la tierra. Y, y efectivamente con mi mamá le cambiamos la tierra a la matera, le pusimos una nueva y volvimos a sembrar el arbolito así con todo el cuidado del mundo y le pusimos piedritas nuevas y todo y literal era el tronquito sin hojas y yo le oro todos los días a Dios por ese arbolito. Y lo puse así al sol y yo, bueno, Diosito, vamos a cuidar el arbolito los dos. Yo, Señor, bendice este árbol, bendice sus raíces, bendice sus hojas, que empiece a crecer y empezó a crecer y ya tiene un montón de hojas y tiene más maticas a los lados. Como nos tocó podarle y quitarle ramas, porque ya estaban algunas secas, unas las sembramos en la misma tierrita y de ahí ya empezaron a salir hojas también. Entonces yo decía como, claro, todo en exceso es malo. Y tal vez a veces creemos que estamos llenos del espíritu y colmados y resulta que estamos desintoxicados. Entonces es también como cuando hablan de eso, digo que la poda tiene mucho que ver con eso, que es hacerlo y hacerlo bien, hacerlo con el cuidado, por ejemplo, con nosotros, así solamente lo puede hacer Dios, ¿sí? Y por eso, sí, cuando nosotros tratamos de hacerlo por nuestra cuenta, es que se nos caen las hojas y quedamos secos y ahogados y así. Entonces, para mí también fue una experiencia que me ayudó a entender esto de la poda también, porque yo maté el árbol. Pero ya volvió a vivir, ya tiene hojas y ya tiene más cosas. Ok, ok. Gracias, amiga Luisa. Bueno, le voy a dar por último la palabra a Adri Oliveros y voy a continuar con el siguiente slide. Bueno, creo que como incluyendo lo que escuchaba de la intervención de todas, Luisa decía algo ahorita y era ese cuidado, ¿no? El cuidado que tiene el labrador o el que tiene sus plantas, demuestra ese cuidado, ese amor, esa delicadeza, esa sutileza de querer que cada vez esté mejor su planta. Y eso mismo es lo que el Señor hace cuando estamos en esos procesos de poda. Son necesarios. ¿M? Y Chalita decía algo, en muchos lugares que erróneamente nos enseñaron que cuando vivíamos ciertos procesos era que algo estaba mal, ¿sí? Y que muchas veces estábamos siendo podadas en esos procesos y nos hacían ver como que las cosas no estaban funcionando y como que tergiversaban realmente el concepto de que es cuando Dios viene a podarte, porque duele, ¿sí? Los procesos de poda son dolorosos, así como lo decía André, en que decía la señora, como de le quitan esa ramita y es dolorosa y hay que aplicarle lisoína a la planta para que se vaya curando porque le causa un dolor y hay una herida. Eso mismo pasa en nuestras vidas cuando somos podadas, cuando pasamos por ciertos procesos que permite el Señor. Y muchas veces lo habíamos enfocado de manera incorrecta y queríamos muchas veces huirle a esos procesos de poda con el Señor. Porque realmente creo que esa vez que leíamos eso a mí, eso era algo que me impactaba, es como el anhelar y ya desear que vengan esos procesos de poda porque van a traer ganancia para mi vida. ¿Sí? Lo veíamos en ese momento, puede causar dolor, muchas veces vamos a tener que soltar una cantidad de las cosas que estamos aferradas, ¿sí? Pero que Dios sabe que no nos van a dejar tener un verdadero crecimiento. Porque Paola lo decía, ¿no? El árbol puede seguir crezca y crezca y crezca, pero no se va a enfocar en lo realmente importante y esencial, ¿sí? Va a crecer tal vez para mostrarse, pero en su esencia y en su realidad no va a dar un fruto correcto. Y creo que eso mismo nos va pasando a nosotros. Entonces empezamos a ver esos procesos de poda con el Señor como un privilegio, ¿sí? Ya no con ese angustia y ese temor y ese hecho de, uy, no quiero pasar por ese proceso, ¿sí? Sino empezamos a entender que lo necesitamos, es necesario para nuestras vidas y que cuando el Señor lo empieza a hacer con nosotros, como todo con el Señor, cosas que a veces no nos gustan y no nos agradan tanto, pero que son necesarias para nuestras vidas. ¿Y quién más que Él nos conoce? ¿Quién más que Él sabe? Paula lo decía, no cualquiera puede ir a podar un árbol porque simplemente lo puede matar,
si no tiene el conocimiento, si no tiene esa buena actitud, sino simplemente va a cortarlo por cortarlo, pues obviamente lo va a dañar, ¿sí? Luisa lo decía, si no tiene el conocimiento de qué tanta agua echarle, si es de sol, si es de sombra, pues lo va a dañar. El Señor sí nos conoce y el Señor sabe realmente qué es lo que necesitamos. Entonces creo que es reconocer esa poda como el privilegio de ser cuidadas por Dios, de ser amadas por Él en procesos que pueden llegar a causarnos mucho dolor, pero que después van a permitir dar fruto en nuestra vida. ¿Listo? Gracias. Gracias, Adri. Y dices algo que realmente me parece muy, muy, muy duro de como de alcanzar. Digamos que lo que dices con respecto al regocijo, como regocijo de pasar por pruebas y aún desear pasar por la prueba. Digamos que ahorita, bueno, yo creo que el Señor ha venido con un proceso muy específico en mi vida de realizar como una poda en mi vida y digamos que eso lo vi claramente cuando estoy ahorita hospitalizada en la UCI. Cuando estaba en la UCI, digamos que yo pues, o sea, la pasé mal claramente porque estaba pues, sufro mucho cuando me canalizan. Mis amigas que me llamaron y eso, yo tenía como así el cuello de grande, por ahí iba a ponerla, mostrarles la foto, pero luego dije, eso es mucho amarillismo. También tenía los brazos también súper inflamados porque me dio flebitis. La flebitis es que se daña la vena y ese medicamento que me estaban poniendo me puso, o sea, yo no estoy exagerando, que me puso los brazos como así de cortos. Era horrible, o sea, además que estaba haciendo mis necesidades en un pato, estaba pues cada rato que iban a examinarme me empelotaban y, uy, no, eso fue bien horrible ese tiempo que pasé, pero como que a nivel espiritual yo entendía que estaba pasando por la boda, o sea, que era un momento que el Señor había dispuesto para mi vida y entender que el Señor había dispuesto ese momento como que me llenaba de regocijo y ahora que lo recuerdo con de verdad con alegría. Sin embargo, aunque bueno, y ya digamos que es un tema prácticamente superado lo que pasó en esa UCI, sin embargo, ahorita pensar que no, pues me están haciendo exámenes de más cosas y que voy a volver al hospital o que me van a tener que hacer otra cirugía o algo así, uy, no, me aterra mucho. Entonces pienso que lograr ese nivel espiritual o esa madurez espiritual en donde uno desee esos momentos de poda, uy, eso me parece el reto de la vida, el reto espiritual, me parece muy impresionante. Entonces, sí, creo que es una meta que nosotras deberíamos tratar de lograr con el Señor. Con el Señor. Ya te doy la palabra, Pau Chacón. Quiero compartirles Juan 15:1-8. Yo sé que lo leímos ese día, pero es que esa palabra creo que vale la pena leerla una y mil veces. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces la pregunta del libro es, según este pasaje, ¿por qué Dios nos poda? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué formas puede adoptar? ¿Qué formas puede adoptar la poda? Entonces le doy la palabra a Pau Chacón. Niñas, ¿recuerdan un devocional que Nanita nos puso que se llamaba Oraciones Peligrosas? Que nos decía que nos atreviéramos,
que si sería posible que nos atreviéramos a hacer oraciones peligrosas. Uno de los días del devocional decía así: usted se atreve a pedirle a Dios que la use, usted se atreve a pedirle a Dios que le enseñe. ¿Estamos dispuestas a pedirle a Dios una poda? Voy a buscarlo a ver si lo encuentro y vuelvo y lo comparto en el WhatsApp porque fue muy, muy interesante y de eso se trataba. Se llama oraciones peligrosas. Por eso, ¿qué tanto nos atrevemos a pedirle a Dios que nos pode? ¿Estamos dispuestas a perder brazos a sabiendas que nos va a doler pero queremos un mejor fruto o creemos que nuestro fruto es suficiente? ¿O creemos que somos suficientes o es suficiente? ¿Queremos más? ¿No? Y según este pasaje, porque Dios nos poda, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué formas puede adoptar la poda? ¿Qué opinas con respecto a esta pregunta? Tanto el amor, Él de verdad no quiere que nos separemos de Él. Dice ciertamente, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí. Él quiere que permanezcamos en Él, es tanto su amor. Pero no servimos si somos ramas, si somos inútiles. No servimos y para Él va a ser muy, muy doloroso desecharnos. Pero Dios no nos necesita claramente. Somos nosotras las que necesitamos de Él. Entonces, es tanto su amor que nos pide, por favor, o sea, a nosotras, a pinches nosotras. Mortales. Sí. Pinches mortales. Pero por favor, permanezcan en mí. Ok, ¿alguien más quiere responder esta pregunta con base al fragmento que leímos? Según este pasaje, porque Dios nos poda, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué formas puede adoptar la poda? ¿Por qué creen ustedes que Dios nos poda? Ok. Amiga Ruby, ¿qué opinas? ¿Por qué crees que Dios nos poda? Ruby P. Para que todas participemos. No es Ruby Fernández porque dice Ruby Peluche, ¿sí? Ruby P, bueno, Ruby P está durmiendo. Sigamos con Ruby. Sí, estoy durmiendo ya en el quinto sueño. ¡Ay, qué bien te apareciste! Amiga, ¿qué crees según este pasaje? Pero si le pusiste cuidado, según este pasaje, porque Dios nos poda. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, yo pienso que Dios nos poda porque siempre tenemos cosas para quitar. O sea, uno poda un arbolito y lo pone bonito porque siente que está flechudo, está mechudo, está feo, ¿cierto? Entonces creo que Dios siempre quiere, pues, vernos de la manera correcta. Entonces, igual siempre tenemos cosas para cambiar, hasta la más, pues, que tú decías madura en el Evangelio. Siempre hay cosas por corregir, porque pues claramente estamos en un camino hacia la perfección. Entonces, Él siempre va a estar en ese proceso de estarnos podando, estemos o no preparadas para eso. Ok, muchas gracias, amiga Ruiz. Sí, ahí había una pregunta que decía, desde que conoces a Jesús, ¿tratas de agradarlo? Desde que conoces a Jesús, mira, dice así textualmente, ¿eres más dulce desde que le diste tu corazón a Jesús? ¿Haces el sincero intento de hacer lo bueno? Espero que las respuestas a estas preguntas sean afirmativas. No obstante, pese a todos tus esfuerzos y tu crecimiento, ¿has alcanzado la perfección? ¿Eres como Dios quiere que seas? La respuesta a esta pregunta es no. Entonces, sí, o sea, si nosotros hubiésemos alcanzado el nivel de perfección que el Señor quiere para nuestras vidas, seguramente ya estaríamos con Él. Yo eso sí creo que nos pasaría como a... Ay, ¿cómo se llama ese? Ay, hace falta Saulo. No, mentiras. No, pero aquí muchos deben saber cómo se llamaba ese profeta que el Señor lo raptó
porque era perfecto ante sus ojos. Elías. Elías. Y Elías. Eliseo también, no, Eliseo fue el que lo vio irse. Ujú. Pero sí, o sea, nos pasaría como a Elías. Que el Señor nos raptaría si hubiésemos alcanzado su perfección. Digamos que lo que yo puedo observar también de por qué Dios nos poda está claramente, creo que en el versículo 1, 2, no le puse versículos, dice, corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. O sea, el propósito del Señor es que demos fruto. Con Nana hemos estado estudiando Juan, bueno, una palabra que ella nos dio y honestamente también fue una palabra que el Señor me había estado dando hace unos días atrás, que está en Juan 15, 16, 17. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. O sea, el propósito claro del Señor es que nosotros demos fruto y necesariamente ese fruto viene luego de la poda. La siguiente pregunta que hace es, ¿cuál es su objetivo? Pues que produzcamos fruto. ¿Y qué formas puede adoptar la poda? Esa pregunta está dura. Yo no sé si alguna se le ocurre. ¿Qué formas pueden adoptar la poda pues, en nuestra vida? Yo creo claramente que cualquier poda duele, o sea, duele y no es un motivo de alegría, sino que en realidad, bueno, dependiendo del nivel de cristiano, pero sí, generalmente es un proceso que duele. No sé si alguna quiere opinar algo más o continuamos con el siguiente slide. Ok, bueno, acá continúa con la poda podría ser dolorosa. ¿Por qué es necesaria? Porque vale la pena someterse a dicho proceso. ¿Cuál es nuestra parte en este proceso de la poda? Describe cómo se manifiesta en la vida real. Bueno, mientras ustedes van pensando sus respuestas, pueden levantar la mano o ya le doy la palabra a quien el Señor él ponga en mi corazón. Entonces, vemos en la imagen de arriba, en la parte superior, vemos todas esas ramas han sido podadas, o sea, todas esas ramas por los labradores fueron podadas y en la parte de abajo es el fruto que producen las ramas después de la poda, como la ilustración gráfica del proceso de la poda. Entonces, bueno, para responder esta pregunta quisiera pedirle a... he visto un rostro ahí. Lau. Hola, Lau, ¿qué haces, amiga? Hola amigas, perdón que acabo de salir de la universidad, aquí estoy. ¿Sí? Ok, puedes responder estas preguntas. Dice, la poda podría ser dolorosa. ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué vale la pena someterse a dicho proceso? ¿Cuál es nuestra parte en el proceso de la poda? Y describe cómo se manifiesta en la vida real. Hijo de madre. Hoy estaba hablando con una amiga y no sé si aplique, estaba hablando de que, pues de que de repente uno como cristiano tiene muy presente Romanos, donde dice que para los que siguen al Señor o los que están conforme a su voluntad, todo nos sirve para bien. Pero yo le decía a ella que yo pensaba que para que eso se haga real en nuestra vida, como que tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que hacer que la poda traiga beneficio a nuestra vida. Pues yo no dije la poda porque no sabía que íbamos a hablar de esto, pero yo le hablaba como de esos momentos difíciles en los que uno no quiere vivir eso, pero como que depende mucho de mi actitud con respecto a. Entonces, la actitud que yo tenga con respecto a eso que me está pasando, que es negativo o que no me gusta, puede hacer que eso negativo que me esté pasando al final traiga un beneficio y que al final de verdad yo pueda ver ese versículo real en mi vida de que todo lo que me esté pasando me obra para bien. Más o menos, tan pronto leí la pregunta, sentí que esa podría ser la respuesta. ¿Por qué vale la pena someterse a dicho proceso? Pues porque creo yo que al final de ese dicho proceso
si lo recibo con la actitud correcta, voy a poder darme cuenta que todo obró para bien en mi vida. Entonces ya no soy la mujer que era antes de la poda, sino he sido transformada, he sido madurada. Bueno, muchas de las cosas negativas que yo tenía en mi vida han sido cambiadas. No sé si vaya pues por ese lado. Y en el que la pregunta que tú dices de por qué es necesaria, es que yo sí la verdad tengo una pésima memoria. Me vino a la mente el versículo donde dice que la prueba trae consigo paciencia y la paciencia. Sí, tú sabes cuál es que yo, pero tengo mi Biblia. Mi amor, ¿te acuerdas ese versículo de que la prueba trae paciencia y la paciencia, chuchuchu y la chuchuchu? Es que Juli tiene buena memoria. Romanos, dice Juli que Romanos 5. Sí, señor. Dice Juli te agarra. Sí, muy bien. Romanos 5 dice, Romanos 5:3 dice que nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. La resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión. Entonces, ¿por qué es necesaria? Pues porque esa poda nos va a llevar a la salvación y a la eternidad, que creo yo que es el resumen de este versículo. No sé si respondí. Ay, sí, sí, muy, muy bueno. Además, que me haces pensar también en otro versículo que citaba la escritora. No, bueno, yo tampoco me acuerdo la cita, lo siento, pero dice que nuestra carne, ¿cómo es? Ay, no, qué horror, lo olvidé. Que uno no quiere, o sea, el espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere, o sea, uno siempre en su carne va a querer resistirse a ese proceso de poda. Y bueno, pues es que también el libro mencionaba que por una de las razones más fuertes por las que hacen la poda en la viña es porque a la viña le sale un hongo y ese hongo mata la mata y se tira el fruto y demás. Y ese hongo en nuestras vidas realmente es el yo, ¿sí? El yo y el querer uno hacer su propia voluntad, el querer hacer las cosas a la manera y pues mujeres que controladoras, bueno, sé que en esta reunión hay unas más controladoras que otras, pero pues digamos que dentro de la formación que el Señor nos dio es estar siempre tratando de controlar las situaciones y ese yo es el que trata de controlar. Entonces, sí, citaba también el libro y es algo que me pasa personalmente. Y mi esposo, digamos, con mi esposo, yo quisiera que entonces estuviera haciendo las cosas a mi manera, que estuviera conectado a las reuniones conmigo todo el tiempo, que estuviera sirviendo en Candelaria conmigo, que estuviera sirviendo en la iglesia conmigo. Sí, eso es como el yo quisiera hacer las cosas, ¿sí? Pero lo que yo pues el Señor ha tratado como de hacerme entender es que muchas veces eso que está haciendo, la forma de comportarse del Chelito y demás, es una forma en la que el Señor está limando mi carácter, en la que me está podando, me sigue podando para que yo pueda confiar en Él, esperar en Él y no tener mis esperanzas puestas en el Chelo, sino que mis esperanzas estén puestas en el Señor. Entonces yo, digamos que la respuesta a esa pregunta veo que es necesaria porque no hay otra manera en la que yo pueda dar fruto. O sea, si el Chelito fuera así como yo deseo, tal vez yo no podría dar fruto de esperanza en el Señor, fruto, pues por ejemplo, no oraría tanto por mi hogar, no oraría tanto por mí misma, por que la paciencia llegue a mí, no me salga de mis cabales, ¿sí? Porque no hay otra forma. Creo que no, o sea, no hay otra forma que uno logre dar frutos si no es por medio de la poda. Paucha, con la palabra. Y de ahí lo importante que eso lo he venido estudiando, pues por diferentes cosas, y de ahí lo importante de las buenas y sanas doctrinas. ¿Qué pasaría si, o sea, si no estuviéramos gracias a Dios, en el lugar en donde estamos? Pues yo
Yo ahí, pues bueno, sí, yo estoy muy agradecida con el Señor claramente por este lugar donde el Señor nos ha permitido a todas crecer espiritualmente, pero pues también creo que nosotros tenemos como cristianos individuales una responsabilidad grande en escudriñar las escrituras, en memorizarlas, en aprenderlas, en vivirlas de manera personal, ¿sí? No puede ser que nosotros digamos, nos justifiquemos de llevar una mala doctrina porque en el lugar donde estamos nos las explican mal. Entonces, en realidad, más que sea la responsabilidad de la iglesia enseñarnos una buena doctrina, nuestra responsabilidad como cristianos es o sea, escudriñar las escrituras de manera personal, aprenderlas y que sean lámpara a nuestros pies su palabra, que sea eso nuestra vida y no por lo que otros nos están enseñando. Andrea Reina, tienes la palabra. Sí, lo que tú dices es muy cierto, la verdad, pues con todo lo que han aportado, digamos que viene a mi mente como ese orgullo que siempre tenía. Digamos que obviamente lo tengo todavía, pero digamos que Dios me ha ayudado como a eso, como a poder esas cosas que son tan básicas como el orgullo, como el pedir perdón, como el no guardarse tantas cosas. Y digamos que en mi proceso, digamos que la gran mayoría sabe, ya yo pues separada 9 meses más o menos, y digamos que esa era para mí como algo muy fuerte porque digamos que yo no podía ver más allá sin mi ex esposo, o sea, yo decía, sin él no puedo salir, sin él yo no soy nada, él era un Dios para mí, en pocas palabras, o sea, yo no veía más allá, sino era con él, incluso yo hasta alcanzaba a pensar que Dios no existía, porque cada rato me lo decías que Dios no existe, yo, oiga, sí, porque él estudia psicología y se metió en esa cosa de los filósofos y que decían que Dios no existía porque él hizo Y. Y yo me estaba metiendo en ese mundo y yo yo no sé, nos separamos y yo me di cuenta de muchas cosas y empecé como que a ver las cosas de una manera diferente. Y yo siento que Dios ha orado mucho en esa parte, porque yo decía, yo soy boba, o sea, perdí tanta bendición, estaba amargada, con mi orgullo, casi nadie me hablaba, en mi trabajo me peleaba con todo el mundo porque yo me sentía la mejor, porque yo tenía la razón. Entonces, como que ahorita Dios me ha dado esa paz y hasta decirle a mis compañeros, perdónenme, para mí ha sido, uff, sí, como que yo decir, no viene de mí, viene porque Dios me ha ayudado como en esa parte. Sí, no hay otra forma, si no permanecemos en él, no vamos a dar fruto, o sea, como lo dice Juan 15, o sea, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, podéis dar fruto. O sea, no hay otra forma sino permaneciendo uno en las propias fuerzas de uno. No, mejor dicho, es que ya... De hecho, en mis propias fuerzas he cometido demasiados errores en mi hogar. Muchas saben aquí que he cometido errores garrafales en mi hogar por hacerlo todo en mis propias fuerzas, por tratar de enseñarle a mi esposo, por tratar... Uy, no, señor, qué vergüenza, pero sí, en las propias fuerzas de uno todo sale mal. Bueno, el libro afirma que por lo general estamos en una de las tres situaciones. Nos acaban de podar, estamos volviendo a crecer después de la poda o estamos en plena floración. Quisiera escuchar en qué situación te encuentras en este momento. Si alguna quiere participar de una vez, levanta la mano o desmuteese, o si no voy a buscar un par de voluntarias. Ok, me gustaría mucho escuchar a Nana, a Dayis, a Nana no sino a Dayis, que ya de que Cata le dice Nana, ya me confundo. Dayis. Dime. Ok, listo. Mira, dice que por lo general estamos en una de estas tres situaciones. Nos acaban de podar, estamos volviendo a crecer después de la poda o estamos en plena floración. ¿Cuál de estas tres situaciones crees que tú estás viviendo? Creo que, ¿qué? Perdóname. ¿Cuál de estas tres situaciones crees que tú estás viviendo? ¿Las repito? No sé. No sé. Honestamente, no sé. Porque uno es todo dramático, entonces diría, me podaron. Soy un ñoquito. Sí, ahí va la emocha. No sé.
En serio, no sé, porque pues bueno, eso lo Pero, afirma el libro tal como tú dices, ¿no? No necesariamente quiere decir que así sea, Sí, sí, sí. pero, pero pues si es así, creo que en mi corazón muchas cosas están en el proceso de en serio me podaron y están creciendo, como me quitaron el piojito y ahí voy. Ok. pero entonces uno cómo hace para saber si lo que uno está viviendo es una poda o es un show ahí pendejo de uno. Porque pues Fijo es lo que show, dice Laurita. Dashi, uno toda dramática, ay, estoy siendo No, podada. Y Dios, que le das y yo no la he ni tocado. Entonces, ¿Quién no, eres tú? yo creería que finalmente es la misma palabra, o sea, finalmente la palabra, o sea, el Señor le da a uno una palabra específica en la que le habla y le habla a uno al corazón, que son los pensamientos, y ahí uno entiende que en realidad está viviendo una poda de parte del Señor y que no es show hormonal. Creería que sí, y que la misma palabra le enseña a uno que es un puro show hormonal también, o sea, no sea loca, simplemente está 28, no por el caso de allí, sino también pues el propio, que uno finalmente la palabra es la que a uno le da luz de qué fruto uno está dando, en qué etapa uno se encuentra. Ok, no sé, bueno, no sé quién más quiera dar su opinión con respecto a en qué, cuál de las tres situaciones se encuentra. Bueno, si están de acuerdo conmigo de que es pues, realmente la palabra, no sé si es, yo creo que estoy en lo cierto, pero no sé si alguna piensa diferente, que no es la palabra la que nos revela en qué situación estamos, sino otra, no sé, el horóscopo, ah, la novela. Ok. No, pues yo creo que claramente Ujú. es la palabra la que nos revela en qué situación estamos. Y pues que en cada situación, em, pues algo diferente florece o algo diferente se manifiesta en nosotros, en diferentes tentaciones, pruebas, sí, porque pues puede venir la prueba y uno puede echarse a la pena, quejarse, morirse con la prueba y pues ahí no va a florecer cosas que provengan del Señor, ¿sí? Lo mismo con la tentación. Entonces, yo creo que las diferentes circunstancias son las que lo llevan a uno a manifestar un fruto y pues que la palabra es la que revela eso en la vida de uno, creo yo. O sea, de acuerdo contigo, miadero. De acuerdo. Gracias Andrea por tu aporte. Ok, ok, de pronto quisiera preguntarle a alguien más. Me gustaría preguntarle a Adri Bonilla. Adri Bonilla, ¿tú en cuál de estas tres etapas crees que te encuentras? Bueno, Adri Bonilla no se escucha. Rubinsky. Ay, es que Rubinsky hoy está tan calladita hace 8 días y ay, nadie la callaba. Amiga Rubí. Hola, Chelita, señora. Es que fui a la cocina por algo. Amiga, el libro afirma que por lo general estamos en una de las tres situaciones. Nos acaban de podar, estamos volviendo a crecer después de la poda o estamos en plena floración. ¿En qué situación crees que te encuentras en este momento? Uy, yo creería, no, casi estoy segura que estoy volviendo a crecer después de la poda. Ok. Y, Porque, pues en este tiempo de pandemia y todo eso, hay muchos factores, muchas cosas que uno ve y soy consciente de eso. Y pienso que
que sí, con la segunda estoy volviendo a crecer después de la poda. ¿Por qué? En el caso del servicio, en el caso de pronto de reunirme presencialmente. Bueno, en cuanto al tema de oración, pues puedo decir que sí, oro todas las noches. No todas las noches, casi todas las noches, pero hay muchos factores en que como me exhortaban el sábado, no he vuelto a estar como pendiente de las personas a las mujeres que yo les he hablado, que tengo 3 personas, hay mujeres adultas, una niña, pero pues la verdad como que en todo ese tiempo lo he como dejado, lo he descuidado, la palabra sería las he descuidado, pero pues toca otra vez volver a retomar y creería yo que no tanto a retomar, sino realmente meterme y enfocarme en lo que Dios me está hablando a través quizás de Aldo, a través de quizás de otras personas. ¿Por qué? Porque soy sincera, sí, he descuidado un poco eso, entonces sí me identifico con la segunda, ¿cómo se diría? Respuesta, estamos volviendo a crecer después de la poda, sí. Y digamos que tienes, digamos, alguna palabra que tú puedas identificar de cuando estuviste en ese proceso de la poda. O sea, sí, el Señor me habló de tal y tal palabra en donde me enseñó que estaba pasando por el proceso de la poda. Pues digamos que, ¿por qué te hago esta pregunta? Digamos que también muy en base a lo que decía Dallis, que decía que es que no sé si era un show mío, es un show mío o de verdad tienes alguna palabra en donde puedas reconocer que sí era un proceso de poda y no un tema netamente emocional. Pues creería yo que para mí aplicaría, o sea, Juan 15:16 es la palabra que dio Nanita hace 15 días, ¿fue? Porque pues los frutos, porque si hablamos de frutos y hablamos de dónde están las mujeres que de pronto yo les he hablado, en dónde está la constancia, estarlas llamando, estar pendiente de ellas, pues la verdad, eso muy poco entre regular, muy poco. Entonces dice Juan 15, pues no me lo he aprendido, pero dice, creo que por ay, no lo estoy confundiendo, Chelita. No, sí, es Juan 15, 16, 17, que lo leí hace un ratico. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, ¿sí? Les encargué que vayan y produzcan frutos. Sí, entonces sí. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y luego dice Sí, en el 18, ámense unos a otros. Ok, bueno, pues es muy valioso si todas nos respondemos esta pregunta y de verdad que nos vamos a la palabra para evaluar en qué etapa estamos. Ay, sí, yo ya me acordé que yo les quería compartir. Segunda de Crónicas 32-31. Es que, bueno, imagínense que cuando nos asignaron inicialmente cada uno de los capítulos, a mí precisamente el Señor me había dado otra vez este capítulo. Nana también me había asignado este capítulo, o sea, para mí, que me diga, Nana, Chela, te toca entre 8 días. Ah, ya, bueno, listo. Y cuando es que veo cuál era el tema, fue el mismo que a mí me tocó, o sea, el Señor, ¿para dónde más me va a estar hablando? Entonces, en esa ocasión, recuerdo que yo les compartía Segunda de Crónicas 32, Segunda de Crónicas, si quieren buscarla, ¿dónde está Crónicas? Segunda de Crónicas 32-31, que dice, sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que había ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Entonces, o sea, realmente cuando uno está en estas pruebas, en estas podas, es cuando uno
realmente puede reconocer qué es lo que hay en el corazón de uno. De qué manera uno enfrenta las pruebas y con quejas y con llanto. Digamos que la escritora hablaba de estas tres situaciones de la poda. Entonces, cuando uno está en la poda, uno está en la mala, está en la inmunda, llorando, bueno, pues nosotras que chillamos tanto. Y luego está volviendo a crecer después de la poda y pues que ese tiempo de volver a crecer después de la poda, pues muchas veces uno no crece porque uno está en semejante drama por la poda que acabó de pasar o por el tiempo de la poda. Entonces, cuando el Señor nos permite volver a crecer, pues deberíamos entregarnos con regocijo a ese nuevo crecimiento y no estar lamentándonos por la poda que sucedió. Y cuando estamos en la plena floración, es el momento en el que nosotras con humildad deberíamos recibir ese tiempo, alejarnos de todo orgullo. "Ah, es que yo estoy en la floración", y no, sino que con mucha humildad. ¿Por qué? Pues porque va a volver a ocurrir la poda en cualquier momento. O sea que con humildad deberíamos recibir ese tiempo de floración. Bueno, esta pregunta es bien interesante. Dice, ¿en qué circunstancias en tu vida estás siendo tentada a controlar en vez de estar dispuesta a que Dios obre su voluntad en ellas? ¿Por qué es importante que le cedas el control a Dios? ¿Qué sucede en nosotras cuando dejamos de controlar las cosas? Ahí, ahí le quisiera dar la palabra. Ok, no sé, Luisa Garzón, ¿puedes opinar? Estás ahí en chicharronada. Puedo, pues, ¿Sí? pues era como lo que les mencionaba ahorita, que cuando yo traté de salvar el árbol, yo creyendo que lo estaba cuidando bien, lo ahogué. Le eché muchísima agua y hice que perdiera pues todo. Y cuando yo hago eso, cuando yo trato de controlar mi vida con mis propias decisiones, con mi seguridad de lo que yo estoy haciendo y no permito que Dios trabaje en lo que tengo que cambiar, es cuando yo me ahogo. Y cuando se me caen las hojas, cuando se me caen las ramas. Es literal necesario lo que he mencionado, buscar a Dios todos los días, en todo momento, porque todo el tiempo se nos están cayendo hojas al al no buscarlo, al no dejar que Él haga su trabajo con nosotros. Entonces, yo pienso que nos podemos ahogar cuando tomamos esos arreglos por nuestra propia mano y se nota mucho cuando no tenemos a Dios, cuando, cuando no está como su palabra en nosotros. Entonces sí siento que es importante que le damos el control a Dios en esos aspectos, porque cuando nosotros tomamos decisiones en nuestra carne es cuando más sufrimos y entonces la poda después es más fuerte. Mientras que si dejamos que Él haga el proceso desde un principio es más fácil florecer. Pero las podas se dan también por nuestras decisiones y por querer manejar nosotros las cosas en nuestras vidas. Gracias, amiga Luisa. Me haces pensar en dos cosas. Pues la primera es en que sí, hay que permanecer en la palabra. O sea, no hay otra forma en la que nosotros podamos dar frutos verdaderos. Es la única forma en la que podemos dar frutos que permanezcan. Permanecer en el Señor, permanecer en su palabra. A mí, pues digamos que es algo que me cuesta sacar el tiempo para leer la palabra, para ser enseñada directamente por Dios, para sacar tiempo para hacer estudios bíblicos y demás. Me cuesta mucho sacar ese tiempo y creo que nunca voy a saber si en los tiempos que estoy, bueno, no, en algunas ocasiones sí lo he sabido, pero otros tiempos de dificultad no voy a saber si es el Señor el que está orando en mi vida o no. Y lo segundo que recordé ahora que te di la palabra es que el libro habla también, digamos, de la soltería. Entonces, que muchas veces, bueno, a mí me pasó cuando soltera y conozco muchos casos en los que en la soltería uno no se somete al Señor, sino que finalmente lo que uno hace es
acomodar, ay, ¿y qué tal si este es mi idóneo? ¿Qué tal si, pues porque así uno hablaba, o qué tal si este es el Señor que tiene para mí, o qué tal si este, y uno anda buscando por todo y no deja que el Señor actúe. Y por el caso de las casadas, también que no dejamos que el Señor actúe en la vida de nuestros esposos, sino que tratamos de controlar y hacer y confrontar y criticar y regañar, cantaletear, etcétera, todo lo que sabemos hacer con respecto a nuestros esposos en vez de dejar que sea el Espíritu Santo el que obre en ellos y de esa manera también obre en nuestras propias vidas. Entonces sí, muy chévere, muy chévere. Listo, ¿alguien más quiere opinar al respecto? ¿Alguien? Creo que había una mano levantada. Andrea Reina, habla. Ay, sí, o sea, tu verdad me hiciste caer en cuenta en eso, porque digamos que, pues ahorita como estoy sola, digamos que hay muchos chicos que le caen a uno. Entonces uno se pregunta eso, ¿será que sí es que era todo loco? Y como que Dios no, como que no dejo como que Dios me va mostrando, ¿sí? Si me quedo sola o qué va a pasar. Pero entonces es como el afán muchas veces, como decir, ay, el miedo de quedarme, ¿será que me voy a quedar sola? ¿Será que voy a vestir santos o qué va a pasar? Entonces es eso y como que también muchas veces, ahorita digamos que hablaba de la tentación, por acá decía, circunstancias de la vida que está siendo tentada, ¿no? Que me dejó controlar, ¿sí? Es como la primera pregunta. Entonces, como que sí, como digamos, como uno está tan solo, o sea, en pocas palabras, entonces uno que la fiesta, que una cosa, que el mundo, que pase la rico, porque pues la vida solo es una, esa es las frases que siempre escucho en mi trabajo. Entonces, como que yo decía, pero si yo me voy a rumbear y a tomar y a gastarme la plata en estas cosas, después no me voy a sentir igual. Después me voy a sentir peor, aburrida, sola, no sé. Entonces, como que me ha apartado mucho de esas situaciones porque siento que no me van a llevar a nada. Sí, sí, imagínate que yo tengo una amiga también que está en soltería y entonces ella, creo que he hablado muchas veces de ella y yo, ay, pero ¿por qué el Señor no me da a mi esposo? Y ella ya tiene hartos, no mentiras, hartos años, no tiene, pues tiene 37. ¿Pero por qué? ¿Pero porque el Señor? O sea, aparte que está re mal, porque el Señor se ensañó conmigo, ¿por qué no me deja tener un esposo si era algo que yo quería desde pequeña, si me guardé mucho tiempo para conseguir un esposo? ¿Por qué? Entonces, ya venía a mi memoria una historia que escuché de una pareja, sí, de Pati Namnón y el esposo, ¿cómo se llama? Bueno, ellos, yo el otro día escuché un live un live en Instagram de ellos y entonces pues le hacían preguntas y ellos respondían. Entonces le preguntaban, ¿y ustedes por qué creen que el Señor no les permitió tener hijos? Porque ellos no intentaron muchos años, por 9 años y no tuvieron hijos. Y luego de esos 9 años, pues finalmente el Señor puso en el corazón de ellos que debían adoptar. Y entonces ellos, bueno, adoptaron y les preguntaban, oye, ¿ustedes por qué creen que el Señor no les dio hijos? Y ellos lo que, Jairo Namnun, lo que respondía era, miren, y nos mostraba un aparatico ahí en la cámara, y es un aparatico para inyectarse insulina, porque sufre de diabetes. Entonces él decía que él, o sea, él daba su vida por unos postres súper dulces, un postre allá de Puerto Rico, o sea, un postre bien delicioso. Y él decía, no, es que yo doy mi vida y si a mí vienen y me regalan ese postre, yo me lo como porque es que no puedo resistirme ante ese postre y si yo me lo como, me muero. Yo dependo de este cosito de insulina, no sé qué cosa. Si yo me como esto, me muero. Entonces muchas veces nosotros anhelamos con todo nuestro corazón cosas que si el Señor nos las llega a proveer, pues seguramente es nuestra muerte espiritual. Entonces yo trataba de explicarle eso a ella, que ella anhelaba con tantas ansias, o sea, ese era su Dios, ese es su Dios, casarse, 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 y el Señor no es el Dios de ella. Entonces yo, pues a veces pienso que esas situaciones también en mi caso, y que anhelo muchísimo, muchísimo ser mamá, yo anhelo hartísimo ser mamá y sé que varias de nosotras lo anhelamos. Solo el Señor sabe por qué, si tal vez cuando nos conceda eso, nuestro corazón va a dejar
va a morir, tal vez va a morir espiritualmente. Es una de las posibilidades, no, pueden haber muchas. O tal vez el Señor te esté guardándote unos días, preparándote para que seas una esposa idónea, pero sea cual sea nuestra, como lo decía Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sea como sea, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Le doy la palabra a Caro Mateus. ¿Sí es Caro Mateus? Sí, Chelita. Carito. Bueno, en cuanto a la pregunta que tú decías acá de que si uno se siente tentado a controlar, en vez de dejar, de estar dispuesta a que Dios tome el control de esa situación, pienso que Dios también cuando nos poda también en nuestro carácter, ¿sí? En cómo contestamos, en cómo actuamos en frente a una situación, ¿sí? Porque a veces es bueno hablar, digamos, de lo que de lo que enseñamos a las personas, pero cuando vivimos la situación es cuando nos enfrentamos a decir si aprendimos o no aprendimos a ser podadas por Dios. Entonces, en esta semana pasó algo también, una situación en mi trabajo y Dios me recordaba mucho de la palabra de la blanda respuesta quita la ira, o como cuando dice en Proverbios 19:11 que es bueno pasar por alto la ofensa. Entonces pasó una situación de una entrega en mi trabajo que yo la había entregado bien y la otra chica como quien dice, yo le había dicho, bueno, ¿qué se había hecho? Y en otro grupo que estamos todos dijo, no, pero como no se hizo nada, entonces yo en mi carácter, en mi humanidad, claro, uno tentado, uno dice, pero ¿cómo no? Si, o sea, le parece uno injusto, ¿sí? Entonces acordaba mucho lo que Alito nos recuerda de que pasar por alto la ofensa, que muchas veces cuando nos ofenden, que más a Jesús lo ofendieron y se sintió así, también con cosas que no eran justas y calumniaban y decían cosas que no eran. Entonces, claro, uno tentado porque yo ya te tenía mi super mensaje diciendo, ¿cómo que no? Si yo ya había, si yo le entregué esto, las evidencias, todo. Entonces, cuando uno dice, bueno, Dios, tú eres el que exaltas y tú eres el que sabes las cosas como son. Entonces, pues bueno, yo hice mi entrega, yo les expliqué las cosas y le decía, Señor, gracias. Y calmé como mi ira y respondí mejor y Dios me exaltó después cuando dijeron, ah, sí, esta situación fue por esto, no fue porque no se hizo nada, sino es por lo que pasó. Entonces ahí entendía que Dios a veces nos tiene que calmar a nosotras para decirnos, ve, espera, déjame que yo tengo el control de esta situación y aprende a calmar y a esperar en mí, ¿sí? Porque si uno a veces deja, y eso pasa como en todas las decisiones, como lo que tú decías, cuando uno está soltero, cuando uno está casado, o uno quiere controlar muchas cosas y hacer en su humanidad y lo que uno va a hacer es cansarse, ¿sí? Y lo que a veces para nosotros es imposible, para Dios es posible. Está lejos de una oración que uno le diga, Señor, te entrego esta situación, o uno a veces quiere que la familia busque a Dios como uno quisiera, o quiere uno meterse a la fuerza de las cosas de Dios, y es vivir un día a la vez el proceso de como decía André, de lo de las maticas, de que tienen que ser sanadas, podadas para que den su fruto. Y Dios muchas veces tiene que quitar esa matica de nuestra vida, si sea el orgullo, o sea, de pronto nuestras propia sabiduría en ciertas situaciones, tiene que quitar esas cositas y dejar que sane, y todo eso es un proceso. Eso es lo que quería aportarte. Muy chévere, Caro. Y cuando iniciaste con tu aporte, comentabas algo bien chévere y es como uno es experto en dar consejos, pero malísimo aplicándolos. Entonces me haces recordar que cuando estaba hospitalizada, la señora Lucecita me mandó a decir con André que aplicara todo lo que yo le había dicho, la señora Luz Marina, la mamá de Andrea, que aplicara lo que yo le había dicho. Entonces, claro, pues a raíz de lo que a ella le había sucedido, yo empecé a escuchar charlas y charlas de por qué le pasan cosas malas a la gente buena, ¿sí? Y así es, pero ¿y por qué pasa todo esto? Y yo lea, entonces fui como entendiendo como que el Señor me fue revelando esto mismo de la poda. Además, luego, después de eso, el Señor me pone a dar la explicación de esto, pues claro, y cada palabra para mí, a mí me ministraba mucho, me ministraba con respecto a lo que le estaba pasando a la señora Luz y de repente, pum, hospitalizada. Ah, pues
Ay, ¿te Pues puedo a aportar ver, ahí te puedo aportar ahí algo? Es que me hiciste también acordar. Imagínate que yo también antes de tener un accidente que tuve, que se volcó el bus militar en el que yo estaba, el día anterior habíamos ido a evangelizar allá a Plaza de las Américas y estábamos con la hermana de Gina, la esposa de John. Entonces estábamos ahí y pues bueno, nos dimos de cuenta que trabajamos en el mismo lugar y todo, y pues al día siguiente nos habíamos venido nosotras dos. Y la chica está diciendo, ay no, pero es que eso no le pasa, nada le pasa a los cristianos, solo a los, porque me pasan cosas malas a mí, porque no sé qué, por si más, y ella se había estrellado, habían estrellado un carro en la rodilla y yo le estaba había dado consejos, muchos consejos, bueno, de las cosas de Dios, de que no se rindiera, bueno, muchas cosas. Cuando al otro día estábamos en el mismo bus las dos y nos estrellamos y yo estando allá en el hospital, claro, yo me acordaba, Dios me pasó así como la película de todo lo que tú le dices a las otras personas y bueno, sí. ahora tienes que aplicarlo tú y no es fácil. Sí, definitivamente. Si uno no lo puede aplicar, pues yo creo que está en la mala. Muy chévere, sí. Ok, la siguiente pregunta que estaba en el libro es, ¿qué clase de fruto es evidente en la vida de una mujer bien podada? Menciona algunos ejemplos de una mujer que conozcas cuya vida ha sido más fructífera por medio del proceso de la poda. No sé si alguna quiere opinar al respecto. Les repito la pregunta. ¿Qué clase de fruto es evidente en en la vida de una mujer bien podada? O menciona también unos ejemplos de una mujer que conozcas cuya vida ha sido más fructífera por medio del proceso de la poda. A ver, quiero escuchar a Juliet. Juliet, ¿tú qué opinas con respecto a esta pregunta? ¿Qué clase de fruto es evidente en la vida de una mujer bien podada? Y no sé si tienes algún ejemplo de una mujer que su vida ha sido más fructífera por medio del proceso de la poda. Juliet. Bueno, dulces sueños para Juliet. Ay, perdón, estaba hablando así y no lo había. ¡Ay, qué bien! Listo, listo. Qué bien. Es que tenía el micrófono apagado. ¿Me puedes recordar la pregunta? Es que mi mamá me habló en ese instante. Dice, ¿qué clase Por de fruto? favor. Listo, con gusto. ¿Qué clase de fruto es evidente en la vida de una mujer bien podada? Y también menciona algunos ejemplos de una mujer que conozcas cuya vida ha sido más fructífera por medio del proceso de la poda. Eh, bueno, pues yo creo que los frutos o sea, de una mujer bien podada, pues todos son muy evidentes digamos, consecuentes a la palabra de Dios. Entonces, pues en la palabra de Dios dice cómo debe ser pues una persona en Cristo, ¿sí? Es como el manual de vida. Entonces, yo creo que cuando una persona está pasando un proceso eh, en el cual está siendo podado por Dios, es muy evidente porque sus frutos son buenos, sus frutos, o sea, es fructífera su vida, ¿sí? Pero digamos, hay muchas, digamos, ahorita escuchaba que muchas estaban pues preguntándose en cómo saber si estoy siendo podada o si estoy siendo exagerada. Entonces yo me ponía a pensar en esa pregunta y llegué a la conclusión de que cuando una persona está siendo podada, pues yo creo que el proceso de ser podado es evidentemente algo bueno, porque pues obviamente la persona poda la plantica, pues para que la plantica dé buenos frutos, para que esté sana. Entonces cuando uno está pasando por un proceso de ser podado, yo creo que los frutos evidentemente son buenos. Entonces, no sé si pronto me voy a entender. Entonces, pues sí, creo que los frutos eh, todos conllevan a la palabra de Dios. Digamos, una persona que no es áspera, que no tiene orgullo, o sea, cuando una persona ya terminó su proceso de ser podado, pues yo creo que ya muere como a todo.
Ok, sí, Y pues ok. toda, sí, entonces no sé. Y pues Ya, me dices que un ejemplo de una mujer que conozca que haya sido, mm, mm, pues no sé, en este momento, no sé, pues he conocido muchas personas, pero pues como te digo, que han tenido un proceso duro en sus vidas en el cual han pasado por pruebas muy duras, bastante duras, pero pues de la mano de Dios pues han salido adelante y pues ahora uno ve y son personas muy fructíferas en Dios, que también ayudan a otros en sus procesos de dificultad. Entonces, ay, ya, muchas sí. gracias. Ay, sí. Mira, ¿qué más es recordar también que uno de los propósitos también cuando uno supera la prueba es que uno pueda ayudar a otros, ¿sí? O sea, uno pues como mujeres nos volvemos también, podemos dar palabra de consuelo a otras mujeres que también lleguen a pasar por esos tiempos de poda que sean similares a las que nosotros hemos vivido. Le doy la palabra a Paula Chacón. Niñas, ojalá estén de acuerdo conmigo, pero desde el punto de vista familiar, mi cuñada Ruth es un clarísimo ejemplo, y eso que yo apenas la conozco hace 12 años, pero sé por lo que he podido, y si aquí, y tal vez hay aquí personas que la conozcan tal vez más tiempo o el mismo tiempo, pero en otro ámbito, pero pero es evidente, la mujer que es ahora Ruth, uy Dios, qué frutos tan hermosos los que da ella. Y qué regalo de Dios más grande que ella pueda mm, vivir o ganarse la vida con lo que ama hacer, que eso fue, yo tengo entendido que eso ha sido como una batalla bien grande en su vida. Vivir del arte en este país no es fácil. Y, y desde el punto de vista espiritual, claramente mi cuñada Ruth es tremendo ejemplo de eso. No se imaginan, o sea, lo que nosotros, lo poco que podemos saber de ella personalmente, de verdad, las podas que ella ha sufrido son impresionantes. Gracias, amiga Pau. Sí, sí, yo también, pues yo no he compartido tantísimo con la Ruquita, pero yo también he visto en conversaciones que he tenido con ella, he visto que el Señor la ha hecho fructificar de manera muy bonita, de acuerdo a los tiempos que ella ha tenido así duros. Me parece también muy chévere, muy chévere. Quería compartirles, digamos que un ejemplo del cual escuché el otro día que me pareció muy impactante es de las mujeres que están en la foto. ¿Si la reconocen? No creo que la reconozcan. Ellas son Raquel y Lea. Ellas son las hijas ¿cómo se llamaba el señor? La, ay, Labán. Ah, sí, Labán, el tío de Jacob. Entonces Jacob se enamora de Raquel y pues para las que no saben la historia, ¿no? Jacob él se enamora de Raquel y le dice al tío que le deje casar con su hija y pues con Raquel. Y le dice, listo, hágale, trabajé 7 años para mí, o sea, el señor lleno de avaricia. Trabajé 7 años para mí y le daré a Raquel. El Jacob empieza a trabajar y por los 7 años y estaba tan enamorada de Raquel que dijo, no, que pasen estos 7 años van a pasar volando y para él pasaron volando los 7 años. Llega el día de la boda y el día de la boda, bueno, ya se casan y cuando consuman el acto, el matrimonio, se da cuenta que no le entregaron a Raquel, sino que le entregaron a Lea. Entonces él despreciaba a Lea de una forma increíble. Entonces él siguió, pues él le reclama al tío, ¿por qué me hizo eso si yo la que quería era Raquel? Entonces el tío le dice, listo, trabaja otros 7 años y le entregó a Raquel. No, es que yo no le podía entregar a Raquel porque primero se entrega a la mayoría, después sí, así se van entregando una por una. Entonces él dice, listo, va a trabajar otros 7 años y anhelaba poderse casar con Raquel y también esos 7 años le pasaron volando
hasta que por fin se casa con Raquel y amaba a Raquel, pero a la pobre Lea no. Entonces Lea, o sea, ya uno poniéndose en los pies de Lea, uno dice, no, pero qué cosa tan dura, o sea, qué proceso de poda tan terrible uno estar, o sea, a veces yo me invento, imagino que el chelo no me quiere y eso duele mucho, eso, yo creo que las que estamos casadas, imaginar que el esposo no lo quiere a uno, eso es bastante doloroso. Y esa fue la situación que le pasó a Lea. Entonces les voy a leer Génesis 29 del 31 al 35. Y miren tan lindo. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Entonces ella en su proceso de poda decía, ahora sí, mi esposo me va a amar. Luego al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo. Lo llamaron Leví, porque ella dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. O sea, a mí me conmueve mucho. Y luego dice, una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alaba al Señor. Y entonces tener hijos. A veces el propósito del Señor es que nosotros en ese proceso de poda lo alabemos. Sí, ma, gracias. Tienes cuidado. Y ese fue el... La puedo mutear. Amiga Chip, Sí, tú la puedes mutear porque tú eres la hospedadora. ¿qué crees que estoy intentando hacer? No la puedo mutear. Ya quedó muteada. Entonces, ok, amiga, listo. Entonces, cuando ya, o sea, ya cuando creo que había entendido todo el proceso de la poda, dijo, ahora alabaré al Señor. Y bueno, ya dejó de tener hijos, pero ya dejó de tener ese enfoque en que su esposo la amara, sino que a pesar de que su esposo no la amaba, ella dijo, alabaré al Señor. Y un dato curioso y sumamente relevante en esta historia es que de la tribu de Judá salió nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo es descendiente de la tribu de Judá. O sea, el Señor en ese proceso de poda trajo una bendición, la bendición más grande que pudo cruzar sobre esta tierra, y es la visita de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Eso me parece realmente impactante. Le doy la palabra a Andrea. Gracias, Chela, querida. Bueno, pues ahí dice que qué clase de fruto es evidente en la vida de una mujer bien podada. Pues yo creo que el fruto que es evidente en la vida de una mujer es que, pues que ponga la palabra del Señor en práctica, que, porque pues perfección nunca va a haber, em, porque pues somos humanas y pues nuestro material es pecar constantemente, es fallar, es bueno, pero cuando nosotras frente a determinada situación, em, pues se aplica la palabra del Señor, entonces creo que ahí se ven los frutos de lo que ha pasado en mi vida, producto de cosas que el Señor ha quitado, ¿sí? Entonces creo yo pues que esa es la clase de fruto, la aplicación de la palabra en cada momento de su vida. Y pues bueno, ahí aunque no menciona, no dice específicamente como una mujer así conocida o pues super wow, pero pues como que he visto varias, pero se me viene a la cabeza dos. Y una es la negra, Dayana, pues que ha tenido que ser podada en tantas cosas, pero pues creo que la fortaleza,
la paz, el amor del Señor, bueno, tantas características del Señor son evidentes en su vida, y pues la ha llevado a tener una vida fructífera en el Señor, que pues creo que eso es ganancia. Y vuelvo y repito, no hay perfección, pero los resultados del proceso de la mano del Señor en su vida creo que han sido evidentes. Y pues mi mami, que me asombra terriblemente, que han sido 9 meses de una tortura increíble, em, que no me la puedo quitar nunca de la cabeza, que imagino tantos momentos que vive, pero ella tiene tantos detalles y tantas cosas que pues no los voy a poner a la luz porque la palabra dice bien que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, pero que a veces ella hace cosas que yo digo, mami, pero no se lo digo, pero yo pienso y digo, pero mi mamá, ¿por qué hace eso si ella está en una condición que debería recibir ayuda y no dar tanto? Pero ella es como un claro ejemplo de dejarse usar por el Señor y de ser sensible a su palabra, mm, pese a, ¿no? Pese a que es un momento en el que debería echarse a la pena, pero ella se fortalece en el Señor y sigue. Lucha, claro, harto. Tiene días en que llora, en que quiere botar la toalla, en que me dice estoy cansada, pero tiene otros días en que ella es la que me escribe, que me dice que me ama, que tenga un lindo día. Bueno, entonces creo que la poda del Señor sobre su vida ha sido muy evidente y da ejemplo de una mujer fructífera y que ama al Señor pese a. Eso es. Gracias por la oportunidad y al pollo. Gracias, André. Gracias. Bueno, esta última pregunta, pues ya por la hora, eh, prefiero que cada una la responda para sí, que ore esta pregunta y que, bueno, el Señor sea obrando en la vida de cada una de nosotras con respecto a esta pregunta. En tu modo de responder a la poda de Dios en tu vida, ¿estás pasando dificultades con las que Él está tratando de hacer que des más fruto? ¿Qué pasos puedes dar para rendirte a su poda en vez de resistirte a esta? Entonces, pues quisiera orar ya para despedirnos y que, bueno, el Señor siga haciendo su obra en nuestros corazones. Señor amado, ay, nuevamente gracias, Padre, por este tiempo, por hablarnos, Señor. No lo merecemos, no hemos hecho nada para ello. No es una falsa humildad, Señor, es que en realidad tú nos has hecho entender que nada merecemos, Señor, y que tú en tu infinito amor estás hablando a nuestras vidas, estás tratando con nosotras, Señor. Te doy gracias porque nos enseñas, te doy gracias porque nos haces entender, Padre amado. Yo te pido que esta semana o cada día después de haber aprendido esta palabra, podamos esforzarnos por conocer tu palabra y saber en qué área de nuestra vida no estamos dando frutos, Señor. Enséñanos, Señor, por medio de tu palabra para que podamos dar frutos verdaderos, Señor, que nos podamos despojar de nuestro yo, que podamos despojarnos de nuestras voluntades, de nuestras emociones, de nuestras hormonas, Señor, y que sometamos toda nuestra carne, todo el hongo de nuestro yo, Señor, lo podamos someter a ti día a día, Señor. Danos la paciencia que produce tu Espíritu Santo, Señor. Danos la paz, Señor, para enfrentar las dificultades que cada una de nosotras vivimos, Señor. Si alguna de mis amigas puede reconocer con base a tu palabra, Señor, que está pasando tiempos de dificultad, Señor, yo te pido que tú le fortalezcas, Señor, que tú le animes, Señor, que el gozo de tu salvación, el gozo de la vida eterna sea puesto en cada corazón, Señor. Que en cada corazón, Señor, en cada mente, Señor, la alegría de sabernos salvadas por ti, de sabernos redimidas por ti, Señor, nos anime a continuar en estos procesos de poda, Señor. Ayúdanos a las que están viviendo procesos de flora,
que pueden reconocer estos tiempos de floración. Señor, ayúdanos a vivirlo con humildad, Señor. Ayúdanos a prepararnos en estos tiempos de florecimiento, Señor, al tiempo en el que vuelva a llegar la poda, Señor, a recibirla con humildad, con gozo, Señor, a echar nuestras ramas hacia tus pies, Señor, y dejar que tu gran labrador, eterno labrador, Señor, sigas haciendo tu obra en nosotras, Padre. Bendigo tu nombre, Señor. Exalto, Señor, la grandeza con la que tú reinas en los cielos, Señor, que nuestra boca siga cantando alabanzas para ti, que nuestros labios, Señor, sigan proclamando que tú eres bueno, que tú eres justo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, amigas. Las quiero mucho. Muy chévere este tiempo. Gracias, Chelita. Voy a detener la grabación. Muchas gracias. Listo.